días, bienvenidos. Vamos a empezar con el tema de las curvas cónicas y en este caso vamos a ver un primer vídeo en el que vamos a ver las características fundamentales de la primera de ellas, que es la elipse. Como veis, esto que tengo aquí dibujado, ¿vale? Esta superficie es una superficie cónica. Las superficies cónicas es como si tuviéramos dos conos unidos por su vértice, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos es un eje y una recta que llamamos generatriz, que lo que hace es girar en torno al eje y lo que genera es esa superficie cónica. Bien, si a la superficie cónica le damos un corte por un plano, en este caso veis que la intersección entre la superficie y el corte es una elipse. Realmente la intersección entre una superficie cónica y un plano es una curva cónica. En este caso es una elipse porque el ángulo que forma la generatriz con el eje, este ángulo que denominamos alfa, y el ángulo que forma el plano con el eje, ¿vale? En este caso el ángulo alfa es menor que el ángulo beta. Ahí, cuando alfa es menor que beta, siempre se produce una elipse. Cuando esta proporción entre los ángulos varíe, obtendremos las otras curvas cónicas, es decir, la hipérbola y la parábola. Bien, ya que tenemos este dibujo, vemos que, imaginaros que yo he hecho por aquí una, mejor por abajo, ¿vale? Pero he hecho una esfera dentro de la superficie cónica que sea tangente al plano, ¿vale? Que sea tangente a este plano. Bien, esta esfera, ¿veis? Se puede quedar ahí o se puede quedar aquí, en este espacio. Bien, los puntos donde toca esa esfera con el plano es lo que vamos a denominar focos de la elipse. ¿Vale? Ahora vamos a ver los elementos de la elipse. Los focos son esos, es donde tocan las esferas tangentes a la superficie cónica con el plano que está generando la elipse. Bien, vamos a ver los elementos de la elipse. La elipse tiene dos ejes, un eje AB, un eje CD, perpendiculares y que se cortan en su punto medio. ¿Vale? A, B, C y D los llamaremos extremos o vértices de la elipse. Y como hemos dicho, hay dos focos, ¿vale? Dos focos siempre están situados sobre el eje mayor y ya hemos dicho que son los puntos de intersección de las esferas tangentes a la superficie cónica y al plano que genera la elipse. Bien, más elementos que tenemos. Al eje mayor, ¿no? Decimos que mide en total una medida que es 2A. Es decir, desde A hasta el centro de la elipse tendremos la medida A. Igual nos pasa con el eje menor. El eje menor, que es este, medirá 2B. Por lo tanto, desde O hasta C habrá esta medida B. Y desde el centro hasta cada uno de los focos tenemos esta medida que llamaremos C o distancia focal, también la solemos llamar. Bien, pues estas tres medidas las podemos situar de esta manera. Es decir, que B, que es el semieje menor, y C, que es la distancia focal, son los dos catetos de un triángulo en el que A es la hipotenusa. Bueno, de aquí lo que se puede deducir es la fórmula matemática de la elipse, que es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Vale? Esta es la fórmula matemática. La fórmula matemática nos la pueden pedir alguna vez porque nos den los elementos A, B y nos pidan C, por ejemplo, y dibujándonos el triángulo podamos obtenerlo, pero normalmente nosotros vamos a utilizar una definición geométrica. La definición geométrica nos dice que si yo cojo desde el punto Q, ¿vale? Que es un punto cualquiera de la curva, un punto cualquiera de la elipse, y uno con F y uno con F', la suma de esos dos segmentos es igual al eje mayor, ¿vale? Esta será la definición de elipse, que QF más QF' siempre será igual al eje mayor. Como el eje mayor hemos dicho que la mitad mide A, el eje mayor medirá 2A.
¿Vale? Da igual que yo coja el punto aquí o que lo coja aquí, siempre esto más esto me dirá 2A. Más elementos que tenemos que tener en cuenta en la elipse. Bueno, hay tres circunferencias que son importantes. La primera es la circunferencia que tiene centro y que pasa por A y por B, es decir, que tiene radio A. Es esta que denominaremos circunferencia principal. Y luego básicas, porque las utilizaremos en todos los procedimientos que tengamos que hacer con una elipse, son sus circunferencias focales, ¿vale? Que son esta y esta. Son muy grandes, no me entran dentro del papel, pero normalmente no hace falta que las dibujemos enteras. Las circunferencias focales tienen su nombre porque tienen centro en los focos y su radio es siempre el eje mayor, su radio es 2A. Por lo tanto, tendremos la circunferencia focal de F con centro en F y radio 2A y la circunferencia focal de F' con centro F' y radio 2A. Normalmente no vamos a necesitar hacer las dos circunferencias focales, necesitaremos hacer una de ellas, pero siempre vamos a necesitar dibujar una circunferencia focal para cualquier operación que vayamos a hacer con una elipse. Así que hay que tenerlas muy en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo calcular los focos, cómo calcular el eje menor o cómo calcular el eje mayor. Siempre me tienen que dar de estos elementos, me tienen que dar dos. Es decir, si tengo los ejes, calcularé los focos. Si tengo un eje y los focos, calcularé el otro eje. El primer caso es este. Tengo los dos ejes y quiero calcular los focos. Bien, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que cualquier punto de la elipse, este punto, ¿vale? Este extremo, este vértice de la elipse también es un punto de la elipse. Su distancia a los focos, que no sé dónde están, ¿vale? Es decir, la distancia esta más la distancia esta, tiene que ser igual al eje mayor, ¿vale? Pero este punto, la distancia al foco este y al foco este va a ser la misma, ¿vale? Como esa suma de distancias tiene que ser igual a 2A, deducimos que desde C hasta el foco la distancia que tiene que haber es A. Por lo tanto, solo tengo que coger esta distancia A, que es la mitad del eje mayor, pinchar en C y con ese radio trazo un arco y tendré la situación de los dos focos. Vale, esto va a ser una de las operaciones básicas que vais a tener que hacer para trabajar con elipses. Si os dan los ejes, lo primero que habrá que hacer es calcular los focos porque los voy a necesitar sí o sí para cualquier cálculo. Bien, si ya me dan los focos y el eje mayor, ¿cómo calculo el eje menor? Bueno, pues para calcular el eje menor, lo único que tengo que hacer es coger esta distancia A. Para calcularla haré la mediatriz del eje mayor, ¿vale? Con eso tengo el centro y desde el centro hasta el vértice A tengo la distancia A. Y ahora, igual que hemos dicho que de C a F hay esa distancia A, de F a C habrá la misma, por lo tanto me vale con pinchar en F con ese radio A para obtener dónde está C y D. ¿Vale? Lo mismo podría haber hecho desde F' con el mismo radio. ¿Vale? Y por último, si lo que conozco es el eje menor y los focos, ¿vale? ¿Cómo calculo el eje mayor? Bueno, pues aquí evidentemente esta distancia FC ya hemos visto que es A. Solo tengo que llevarla a partir de O a derecha a izquierda y ya tendré calculado mis puntos A y B. ¿Vale? ¿Veis? La distancia esta la he llevado desde O haciendo un arco de radio A, ¿vale? Y he calculado ese eje mayor. ¿Vale? Alguna de estas tres operaciones casi en cualquier ejercicio vais a tener que hacer. Veis que son muy sencillas, pero hay que tenerlas controladas. Otra cuestión. ¿Cómo trazo tangentes a una elipse? Tengo aquí esta elipse con sus ejes, sus focos y tengo un punto dentro de la elipse que le voy a llamar el punto de tangencia, es decir, donde va a tocar la tangente que yo quiero trazar a la curva. ¿Cómo la trazo? Pues bueno, tenemos un primer método muy sencillito, que es simplemente unir T con los dos focos. Uno T con los dos focos, calculo la bisectriz de este ángulo y la perpendicular
por el punto de tangencia a esta bisectriz es la recta tangente. ¿Vale? ¿Veis? Muy sencillo. Problema de este método, que necesito conocer el punto de tangencia. Y cuando tengamos problemas de tangencias, normalmente no vamos a conocer los puntos de tangencia. Va a ser una de las cosas que tengamos que calcular. Por lo tanto, un método que depende de que yo conozca el punto de tangencia no me va a ser efectivo. Así que tendré que buscar otra propiedad que sí que me permita calcular esa tangente sin necesidad de tener previamente los puntos de tangencia. Bueno, antes de pasar a ver ese otro método, fijaros, esta recta, la bisectriz, se denomina recta normal a la curva en el punto T. ¿Vale? Si en algún momento os dan la recta normal, saber que la recta normal es perpendicular a la recta tangente, o os la piden, pues bueno, simplemente marcar esa recta. Vale, este otro método, tengo el punto de tangencia, ¿vale? Y lo que haré es trazarme la circunferencia focal. Ya os he dicho que la circunferencia focal va a ser algo fundamental en todos los trazados. Yo he trazado la circunferencia focal con centro en F' y radio 2A, es decir, es esta. Y lo único que tengo que hacer ahora es unir el centro de la circunferencia focal con el punto de tangencia. Y obtendré este punto M. ¿Vale? Ese punto M, si lo uno con el otro foco, ¿vale? Este segmento MF va a ser perpendicular a la recta tangente. Y no solo va a ser perpendicular, sino que la mediatriz de ese segmento va a ser directamente la tangente. ¿Vale? Solo tengo que hacer la mediatriz y tendré la tangente. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer ejercicios de tangencias, no vamos a calcular inicialmente los puntos T, sino que vamos a calcular los puntos M. Una vez que tengamos estos puntos M, si uno M con el foco que no es el centro de la focal, la mediatriz me dará la tangente, y si uno M con el centro de la focal, obtendré el punto de tangencia. No voy a necesitar conocer previamente los puntos de tangencia, sino que será el último paso que dé. Voy a conocer los puntos M. Ya veremos cómo calcularlos, ¿vale? Para poder obtener esos puntos M. Una curiosidad. Fijaros, hemos hablado que teníamos la circunferencia principal, ¿vale? Que era la que tenía centro en O y que pasaba por A y B. Pues fijaros, esta circunferencia principal siempre va a pasar por este punto, por el punto medio de los segmentos MF, que son los que me dan las tangentes, ¿vale? Curiosidad, a veces nos puede ser útil y bueno, tenerlo en cuenta. Y luego vamos a ver cómo hacer el cálculo de los ejes si lo que me dan son los focos y una tangente, que es también un procedimiento muy habitual, ¿vale? Que me den tangentes y yo tenga que obtener los ejes de la elipse. Para eso, siempre que conozca un foco y una tangente, lo que haré es calcular el punto simétrico del foco respecto de la tangente. Ese punto simétrico del foco respecto de la tangente, fijaros, aquí tengo F y su punto simétrico es M, es decir, es un punto que pertenece a la circunferencia focal, ¿vale? A la circunferencia focal del otro foco. De aquí, si de F' yo hallo su punto simétrico, obtendré un punto que pertenezca a la circunferencia focal de F. ¿Vale? Hacemos eso, ¿veis? Hemos calculado el punto simétrico y este punto pertenece a la circunferencia focal de centro F. Es decir, si esa circunferencia tiene centro en F y pasa por este punto simétrico, su radio es 2A. Si ya tengo 2A, ya puedo calcular los ejes. Lo único que tengo que hacer es quedarme con A, es decir, calcular la mitad, calcular la mediatriz entre F y F' y desde este punto medio llevarme A derecha e izquierda. Con eso ya tendré los vértices A y B y el eje mayor. Y si ahora desde F con radio A hago un arco, en la mediatriz tendré C y D y con eso tendré el eje menor.
¿vale? Pero recordar siempre eso, siempre que tenga una tangente y un foco, lo que tengo que hacer es calcular el punto simétrico del foco respecto de la tangente. Y este punto será un punto que pertenezca a la circunferencia focal del otro foco. Es decir, si tengo el otro foco, tendré la distancia 2A y con eso podré hacerme ya la focal y realizar cualquier tipo de operaciones. Bueno, hasta aquí la primera parte de este vídeo dedicado a las elipses. Tendremos un segundo donde veremos las operaciones fundamentales que vamos a poder hacer con una elipse. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo.